¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Cómo estáis? Podéis estar mal, no pasa nada, ¿eh? Entonces se dice mal y ya está. Hay veces que no siempre se está bien, ¿no? Espero que podamos estar relativamente concentrados, porque a partir de ahora va a empezar movimiento, sobre todo aquí fuera, por ahí detrás seguramente también pasando gente con el tema de la fideuá, con todo lo que están preparando, así que dentro de lo que cabe me gustaría que estuviéramos todo lo que podamos enfocados en lo que quiero compartiros esta mañana, que creo que es un mensaje que viene de parte de Dios para la Iglesia y que creo que va a tocar corazones. Pero como va a estar lo de la fideuá, lo tenemos en mente y vamos a estar viendo movimiento, vamos a ver qué tal. Por cierto, seguramente no es la última vez este mes que hacemos lo de la fideuá. Es posible que el día 14, algunos, un grupito más pequeño, estemos haciendo una fideuá en la comunidad de vecinos, o sea, dentro. No sé si sabéis que aquí hay una comunidad muy grande de vecinos, con piscina, etcétera. Hacen la inauguración de la piscina y el martes, creo que fue esta semana, me reuní con el presidente de la macrocomunidad de todas las escaleras de vecinos y con un ayudante que tiene. Fue guay porque les enseñé la iglesia, estuvimos mucho rato aquí hablando. Bajamos muchas barreras. Me dijeron que había vecinos que claro que nos ven, se habían fijado en esta nueva gente que hay por aquí desde diciembre y demás. Esto es una secta, ¿esto de qué va? Y yo, no, somos gente normal, yo soy el pastor, imaginaos, ¿sabes? Y, exacto, era por eso. Y eso, de verdad que les vi que les relajaba, les bajaba muchas barreras y creo que fue algo bueno que quizás pues, puede ir a más en el nombre de Jesús. Así que quizás el día 14, aparte de esta que es para el barrio, hacemos una un poquito más pequeña para la comunidad de vecinos. Esto nos lo tienen que confirmar esta mañana. Orad para que sea así. Y hoy vamos a cerrar estos domingos de visión que hemos estado teniendo. Si recordáis, estuvimos hablando antes del retiro de lo que era una iglesia sana, de lo que entendíamos nosotros como una iglesia sana. Hablamos de relaciones, Betel estuvo aquí sentado un día hablando el Día de la Madre de Ananías y Safira. Ahí va la mujer esta que es muy valiente hablando del Día de la Madre de Ananías y Safira. Pero creo que fue un mensaje muy poderoso, muy potente que Dios utilizó. De hecho, algunas personas lo confirmaron. Y durante el retiro y después hemos estado viendo también hacia dónde vamos, ¿verdad? Iglesia sana, en el retiro estuvimos hablando de multiplicación, estuvimos trabajando todo el tema de la multiplicación porque para nosotros es muy importante saber que queremos multiplicar, no necesariamente la iglesia, que será una consecuencia lógica, sino grupos de conexión, relaciones y seguidores de Jesús, discípulos. Esto es el tema de la multiplicación. La semana pasada Joria compartió con nosotros cómo el amor de Jesús, el amor de Dios que Él nos tiene a nosotros, lo reflejamos y esto provoca una necesidad en nosotros de compartir esto con los demás. También queremos ir hacia allí. Y hoy vamos a cerrar, antes de empezar la semana que viene, una serie que os va a impactar porque va a ser una serie muy práctica. De hecho, la hemos titulado... si me ayuda... Por aquí no. Por aquí no, la hemos titulado. Y vamos a tratar temas súper prácticos. Súper prácticos, vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de consumismo, vamos a hablar de cosas que el mundo nos dice que vayamos por aquí, pero nosotros por aquí no vamos. Y antes de arrancar con eso, hoy vamos a hablar de hacia dónde vamos, cerrando un poquito toda esta temática que llevamos semanas trabajando, que es evangelismo, está perfecto, pero ¿qué pasa después de predicar el evangelio a una persona y que lo reciba? Hay que hacer un discipulado, hay que hacer seguidores de Jesús, ¿verdad? Así que vamos a hablar un poquito de esto. Discipulado. Tengo la sensación siempre, cuando utilizamos ciertas palabras en el mundo cristiano, y discipulado es una de ellas, que damos por hecho que son palabras normales. Pero si nos damos cuenta un poquito, cuando salimos ahí fuera, aquí fuera, la palabra discipulado en realidad es una palabra bastante religiosa, ¿verdad? Tiene una connotación muy religiosa, aunque para mí no lo debería ser tanto. De hecho, hablar de discipulado es hablar simplemente de un proceso en el que interviene un maestro y un discípulo, ¿verdad? Esto es el discipulado y esto lo podemos aplicar a cualquier esfera, incluso esferas laborales, esferas escolares, no importa. En cualquier ámbito lo podemos aplicar. Lo que pasa que, por lo que quiera que sea, por lo que sea, normalmente nos referimos a ello dentro del contexto de la Iglesia. Es interesante saber que cuando Jesús inicia su periodo de discipulado con sus 12 discípulos, no es el primero en la historia de la humanidad
que recurre a este método que Jesús utilizó. Ya llevaba un tiempo esta rueda girando. En ese momento en el que Jesús inicia su ministerio y recluta a sus discípulos, para los judíos era bastante común que hubiese un rabí, un maestro que conocía la ley en profundidad, y que tuviese unos aprendices a los cuales les impartía las enseñanzas de esta ley y todo lo que Dios quería inculcarles a través de ella, a través de la ley, de la moral y de la tradición judía. Así que para los judíos era algo bastante común. Pero no era algo nuevo. Aunque Jesús sí que lo hace como algo muy llamativo, era algo también relativamente reciente en la historia. De hecho, en el Antiguo Testamento no vemos que esto suceda. En la época intertestamentaria, que es este periodo de silencio normalmente que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de unos 400 años aproximadamente, es donde se instaura este modelo a raíz del modelo griego o romano de enseñanza, donde era muy común que hubiese un maestro, un erudito, que compartía con aprendices aquello que les quería inculcar. Y ahí los judíos empiezan también a coger esta influencia griega, sobre todo griega romana, y empiezan a trabajarla ellos. Y se convierte, de hecho, en una manera muy judaica de trabajar. Así que cuando llega Jesús, Jesús de hecho es un rabí. De hecho, si leemos en Juan 1:38, dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, los discípulos, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Así que vemos que es algo muy común, es algo relativamente nuevo, pero Jesús no es el pionero de esto. Jesús fue pionero en un montón de cosas, fue nuestro ejemplo a seguir y lo sigue siendo a día de hoy, después de más de 2000 y pico años, pero cuando Jesús inicia esto es algo que ya está inculcado bastante en la sociedad judía. Creía que era importante empezar clarificando que es esto del discipulado y cómo el reflejo de Jesús es el más importante. Porque si hablamos de discipulado, yo creo que nos tenemos que fijar y enfocar única y exclusivamente en lo que hizo Jesús con sus discípulos. Y a partir de aquí, esta mañana vamos a sacar 3 puntos principales. No sé si conserváis las libretitas estas que os dimos en el retiro. Me parece una herramienta muy potente. En el retiro estábamos todos super focus, ¿verdad? En sacar nuestra libretita, ir pasando las hojas, ir tomando notas. Recuperemos esto. Yo siempre lo digo, creo que es muy útil, muy práctico el ir tomando notas de lo que una persona escucha, porque esto te ayuda primero a ordenar tus propias ideas, no las de esta persona que está compartiendo, sino las tuyas propias a raíz de lo que aquí se comparte, y luego puedes recurrir a ello más adelante. Yo he estado revisando las notas del retiro, así que si las tenéis, os animo a que las saquéis, si no en el móvil también sirve, y luego lo pasáis a limpio y no pasa nada. Pero vamos a tratar 3 puntos principales acerca de lo que es el discipulado. Y el primero es que el discipulado es algo práctico. Podríamos decir que Jesús fue un rabino que vino a enseñar la ley. Hasta aquí bien. Es cierto, Jesús vino a enseñar la ley. Y podríamos decir que era un maestro que dominaba a la perfección la asignatura que inculcaba. ¿Cuántos habéis tenido profes muchas veces que te das cuenta de que no acaban de tener muy claro lo que te tienen que explicar? Incluso a veces improvisan, ¿verdad? Yo recuerdo algunas veces, sobre todo en asignaturas de historia, corregir en alguna cosita a algún profe, ¿no? Esto no es así, no, esto no es así. Qué pedante el niño. Lo vemos también en distintos pasajes de los evangelios, cuando Jesús está enseñando, incluso desde que Jesús es un adolescente, se escapa, ¿verdad?, a la sinagoga, al templo, y se pone a enseñar a los maestros, a los grandes eruditos de la ley, porque Jesús dominaba las escrituras. Las habían enseñado desde pequeñito, Jesús vino a cumplir las escrituras y por tanto tenía autoridad, se las sabía de pe a pa, casi como cualquier niño judío. Los niños judíos se memorizaban y siguen memorizándose a día de hoy toda la Torá, todas las escrituras. Pero Jesús no solamente era un maestro, ¿verdad? Vino a poner en práctica aquello que enseñaba. Jesús hablaba del reino de Dios, hablaba de milagros, de compasión, y ejercía milagros y ejercía compasión. Jesús era un cum laude de la palabra de Dios. Pero si dijéramos que solamente vino a enseñar la ley, nos equivocaríamos de pe a pa. De hecho, sus mismos contemporáneos sabían que estaban presenciando un nuevo tipo de enseñanza, algo novedoso, estaban viviendo algo que de hecho les llamaba la atención. No era lo que estaban acostumbrados a escuchar de otros rabinos, de otras escuelas rabínicas o de otros eruditos que dominaban las escrituras, incluso de sus padres. Estaban viviendo algo que era totalmente novedoso.
Y Jesús ahí es cuando empezó a sentar un poquito de cátedra ya de lo que debería ser el discipulado. No era algo teórico, sino que era una teoría que había que poner en práctica. Si me acompañáis en Mateo 7, 28-29, podéis abrir vuestras Biblias, ir a las apps. Mateo 7, 28-29. Vemos un ejemplo de esto. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había algo especial en lo que Jesús estaba enseñando. No era solamente alguien que dominaba lo que enseñaba, sino que tenía autoridad, no como los escribas que estaban acostumbrados a escuchar. Jesús hablaba en el idioma del público que le escuchaba. Cuando Jesús estaba frente a las multitudes, normalmente hacía sus enseñanzas, y esto era una novedad también, mediante parábolas. ¿Qué eran las parábolas? Era una especie de historias, de cuentos, de situaciones que no eran reales, que les explicaba, le ayudaba a Jesús como recurso para explicar aquello que él quería comunicar, ¿verdad? Esto lo hacía mucho Jesús, recurría mucho a las parábolas, y esto era algo novedoso, y les hablaba de cosas que ellos conocían. Jesús, con sus contemporáneos, hablaba de el campo, de las aves del cielo, de cosechas, de trigo, de cizaña, de reyes, de siervos, de esclavos, de ovejas, de pastores, ¿verdad? Hablaba un poquito en el idioma que los contemporáneos de Jesús entendían. Era el lenguaje que Jesús estaba utilizando. Por eso estaba haciendo también algo novedoso y los que le escuchaban lo detectaban. Y quizá nos pensaríamos que cuando estaba a solas con sus discípulos, Jesús ahí sí que sacaba las escrituras y se ponía a repasarlas. Quizá lo hacía, no lo sabemos. Pero sí que es cierto que sabemos que incluso los discípulos muchas veces, después de que Jesús enseñase por medio de alguna parábola, luego iban después y decían, maestro, ¿esto que acabas de enseñar, qué significa? De hecho, en Mateo 13, os dejo que lo leáis en casa si queréis, vemos esto cuando Jesús habla a través de la parábola de la cizaña, ¿verdad? Luego van los discípulos y dicen, oye Jesús, esto de la cizaña no lo acabamos de entender. ¿Qué es esto del trigo, de la cizaña? ¿Quién es cizaña? ¿Quién es trigo? Y Jesús luego seguro que muy amablemente en privado se lo explicaba. Y esto es algo que me encanta de Jesús. Porque Jesús fue un revolucionario en muchos ámbitos, pero también en la manera de enseñar, en la enseñanza. No sé si lo sabéis, muchos seguro que sí que lo sabéis, a lo mejor otros no. Yo soy profesor, yo soy maestro, yo me saqué la carrera, luego me hice mi máster, etc. Yo soy profesor, me encanta enseñar, me encantan los niños, pero en realidad me gusta enseñar en cualquier ámbito. Así que yo cuando veo a Jesús enseñando, muchas veces intento copiar cosas de Jesús. Aquí sí que se puede copiar. Intento copiar cosas de Jesús. Me gusta ver cosas que digo, este hombre era un maestro de los pies a la cabeza. Aquí tenemos el mejor ejemplo. Esto es personal, quizás otros veis otras cosas de Jesús, tenéis un corazón muy compasivo o de justicia social y decís, ¡buah! En Jesús yo quiero aprender esto, ¿verdad? Cada uno nos quedamos con lo que nos quedamos. Pero Jesús es verdad que fue un revolucionario en la manera de enseñar. Jesús se subía a una barca y se ponía a predicar a las multitudes. Jesús iba huyendo a veces de la gente, entonces Jesús se paraba, se subía a una colina y se ponía a predicar a las multitudes a través de parábolas. Jesús escupía en el suelo, cogía un poco de ese barro, se lo pegaba en el ojo a uno. Era novedoso todo lo que hacía Jesús. Hacía cosas que llamaban la atención. Y sobre todo hacía cosas que los que le estaban escuchando entendían. Yo estoy completamente convencido de que si Jesús estuviese hoy aquí hablándonos, no tengo claro que nos hablase a través de ovejas, de pastores, de trigos, de cizañas, de campos, de siembras, de reyes o de siervos o de esclavos. Básicamente porque no es contemporáneo nuestro esto. Tendríamos la capacidad de entenderlo, porque tenemos cierta cultura, ¿verdad? No somos totalmente bobos. No voy a mirar a nadie. Pero tendríamos cierta capacidad de asimilarlo, pero no sería nuestro idioma, no nos veríamos reflejados realmente en eso, ¿verdad? ¿De qué nos hablaría Jesús a nosotros? ¿De qué creéis que nos hablaría? Redes sociales, seguro. Utilizaría las redes sociales. Es el gran qué de nuestros días hoy, ¿verdad? Redes sociales, comunicación, influencer, nutrición, deporte, ¿verdad? Guerras, políticos. ¿Cómo? Desarrollo personal. A mí sí me habla de eso y no sé de lo que va. Hablaría contigo de desarrollo personal. Jesús hablaría nuestro idioma. Por
porque hablaría de nuestras necesidades y de aquello en lo que vamos a comprender cómo algo que nos sucede en nuestra vida puede aplicarse al reino y aquello que Dios quiere trabajar en nosotros, ¿verdad? De hecho, ese es el objetivo de Jesús. El objetivo de Jesús es siempre que su mensaje sea comprendido para transformar nuestras vidas. El objetivo de Jesús, enseñando, siempre es que su mensaje sea comprendido para transformar nuestras vidas. Si no es teoría, si no es religión, si no sería la ley y nada más. Os hago una pregunta. ¿Cómo hablamos nosotros a los que queremos que oigan su mensaje? ¿Lo hacemos con teología o lo hacemos a través de nuestros actos? Repito la pregunta. ¿Cómo hablamos nosotros a esas personas que tenemos en nuestro círculo que nos encantaría que se llevaran el mensaje de Jesús? ¿Les hablamos con teología? ¿Les sacamos la Biblia? ¿O lo hacemos con cosas prácticas? Con nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, actos de generosidad, actos profundos de servicio, con misericordia. ¿Cómo hablamos nosotros de Jesús a los demás? Me encantó lo que explicó Miguel en el retiro, no sé si recordáis, ese momento en el que explica la historia en el que estando en Cuba, ya estamos con Cuba, ¿no? En el que estando en Cuba va con un chico, un compañero que teníamos, y se van a predicar a una casa, ¿os acordáis de esta historia? Y de repente ven ahí una necesidad muy grande que tenían que cortar, había que talar unos árboles. Y el chico le dice a Miguel, el chico es de mi edad, es muy gracioso, además de puertollano, tiene una gracia, un salio impresionante, y dice, pero Miguel, mira, esto hacemos así, lo dejamos aquí y vamos a talar el árbol ese porque es lo que necesita esta gente realmente. Y se pusieron ahí a talar los árboles y demás, y eso tuvo infinitamente más poder, ojo, que esto. ¿Sabéis por qué? Porque esto está aquí metido. Nada más. Esto, los actos de generosidad, los actos poderosos, es lo que aprendemos aquí. Pero si yo solamente voy a la gente con esto y me olvido de ser alguien generoso, de ser alguien práctico, de ser alguien empático, de no predicar con mi propia vida lo que aprendo aquí, esto es religión, nada más. Y aquello, si os acordáis, yo lo viví, hizo que esos 3 hombres se convirtieran, entregaran su vida a Jesús. Luego hubo que hablarles del mensaje del Evangelio. Luego hubo que confrontar, hubo que hablar de necesidad de Jesús, de pecado, de salvación, de arrepentimiento. Por supuesto, a eso había que llegar. Pero no se podía haber llegado si no lo hubieran ayudado antes. Habrían sido simplemente unas personas, les habrían escuchado, muy educados ellos. Los cubanos son tremendamente educados y respetuosos, pero son unos más que vienen a vendernos su producto. ¿Entendemos esto? ¿Somos capaces de asimilar el impacto que tienen los actos que nosotros podemos llevar a cabo a través de nuestra relación con Jesús, a través de lo que el Maestro nos ha enseñado? Porque es muy poderoso. Así que una vez más, ¿cómo hablamos nosotros de Jesús a los que queremos que oigan su mensaje? ¿Con teología o con actos? Sean cuales sean. Creo que vale la pena pensar en ello. ¿Cómo crecemos nosotros como discípulos? Y hay una cosa, esto lo he dicho ya repetidas veces, así que voy a esperar una respuesta, ¿vale? Vamos a ver. Que yo valoro por encima de cualquier cosa cuando estoy discipulando a una persona, que es que sea enseñable. Si esa persona no es enseñable, pierdo el tiempo yo y pierde el tiempo esa persona. Porque da igual las horas que invirtamos, el material que trabajemos, lo que leamos la Biblia juntos, lo que oremos, que si esa persona acaba haciendo lo que le da la gana, hablando claro, no tiene ningún sentido. Eso no es un discipulado, eso es una clase, que no nos lleva, por cierto, a ningún lado. Y ese es uno de los mayores principios prácticos que encontramos en la enseñanza de Jesús y en su sistema de discipulado. Porque un discípulo, y esto es muy importante, se deja corregir.
Cuando uno es enseñable es porque tiene que aprender algo. Cuando uno tiene que aprender algo es porque hay algo que todavía no ha asimilado. Normalmente cuando no asimilas algo te conduce a un error, por lo tanto es algo que tienes que corregir. Es una sucesión de hechos que te llevan a tener que tomar decisiones, ¿verdad? Y normalmente se toman decisiones corrigiendo aquello que no era correcto. Y Jesús corregía, y corregía a sus discípulos. Vamos a leer juntos Lucas 9, del versículo 52 en adelante. Lucas 9, del versículo 52 en adelante. Bebo agua. Lucas 9, versículo 52 hasta el 56. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron entrando en una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, me encanta, es muy bueno esto. Jacobo y Juan dijeron, Señor, ya que no te han recibido y eso, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Como hizo Elías, que ya esto no somos nosotros, y los consuma a estos. ¿Quieres que hagamos eso, maestro? Entonces Jesús, volviéndose, los reprendió, les corrigió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Así que se fueron a otra aldea. Estos discípulos son la leche. Esto lo hablaba hace poco con otro compañero. Normalmente en nuestra cabeza está asimilado, ¿verdad? Como nos imaginamos a Pedro, por ejemplo, ¿vale? Uno de los grandes discípulos, o a Juan, como hombres hechos y derechos, ¿verdad? Hombres ya de, no sé, poner una edad 30 como mínimo, muchas veces, ¿verdad? Con sus barbas, ¿no? Hay estudios, hay teorías, y yo creo firmemente esto, además, por el tipo de reacciones que tienen los discípulos muchas veces, que eran más bien jovencitos los discípulos cuando estaban con Jesús. Jesús tenía 30 años. Y los discípulos seguramente eran más jóvenes todavía de Jesús. Imaginaos en sus 20s a estos chavales, que era otra época, era otra sociedad, eran mucho más maduros, por supuesto que un hombre de hoy en día de 25 años, por poner una edad, seguro, pero no dejaban de ser personas jóvenes. Y habían pasado ya mucho tiempo con Jesús, ven una injusticia hacia su maestro, le ven este rechazo que le tienen al maestro, y de repente no se les ocurre la feliz idea de decir, oye Jesús, ya que Elías hizo esto, ¿por qué no oramos nosotros también y que descienda fuego y se lleve a todos esos inicuos que tienes por ahí que te desprecian? Y me imagino a Jesús haciendo, pero vamos a ver, ¿no habéis entendido nada? No funciona así, hemos venido a traer el mensaje de salvación y no de destrucción. Pero les corrige, les llama la atención y les corrige, y ellos se dejan corregir. ¿Por qué? Porque eran enseñables. Tenían su carácter, tenían sus cosas, tenían sus pecados. No eran perfectos los discípulos, pero se dejaban corregir. Jesús no tenía ningún problema en corregir a sus discípulos cuando era necesario. Y ellos no tenían ningún problema en aceptar la corrección porque le habían dado a Jesús esa autoridad en su vida. Así que esto también es algo muy importante. Como discípulos, ya no de otro maestro que podamos tener por ahí, que también, sino como discípulos de Jesús, ¿le damos autoridad a Jesús en nuestra vida? Cuando Jesús nos está corrigiendo en un área de nuestra vida que no está yendo como tiene que ir, cuando nos equivocamos en algo, en alguna decisión, en alguna relación, en alguna palabra que decimos que está fuera de lo que debería ser nuestro lenguaje como hijos de Dios, ¿nos dejamos corregir? ¿O no somos enseñables y nos ponemos a poner excusas, contextos, ¿no? Me gusta mucho, esto lo escuché hace poco, ¿no? Yo no pongo excusas, yo pongo contexto. ¿Qué es poner contexto? Es una excusa al fin y al cabo, ¿no? Esto es de lo más práctico que podemos ver cuando queremos crecer en nuestro ejemplo, en nuestra vida cristiana. Y quiero hablaros concretamente de algo que ha sucedido esta semana, para que veáis que hay cosas impresionantes sucediendo. Esta semana
en esta iglesia, en esta comunidad. ¿Puedes poner una foto que hay por ahí, Gabriel? Stop. No sé si hacer levantar la mano. ¿Cuántos sabéis? Sí hay que levantar la mano, aunque sea de oídas. ¿Cuántos sabéis qué es eso? Gracias por la honestidad. ¿Os suena? ¿Alguno más? Hay caras ahí de... esto. Yo no tenía ni idea, yo lo he tenido que buscar. ¿Solo una persona sabe qué es esto? Pues eso es Bumble. ¿Os suena más Bumble? A mí no me sonaba de nada, pero bueno. ¿Os suena más Tinder? Es así, ahí la Yaleni ya rápido ha dicho hoy. Tengo ahí mi perfil actualizadísimo. Pues está Tinder, está Bumble, ¿vale? Y en uno de los discipulados que estoy haciendo con un chico de esta iglesia, este chico me compartía recientemente que se había descargado esta app, que es una app, bueno, pongo más contexto todavía porque son apps, Tinder, Bumble y no sé qué más puede haber por ahí, seguro que hay más, la competencia tiene que ser grande. Son apps de citas para conocer a otras personas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues tú, no sé, supongo que te pones ahí una foto tuya o algo y la gente, no sé cómo funciona, pero ya lo podéis ver, pero bueno, le da like, tú sí sabes cómo funciona, ¿eh? Le da like a la foto, ¿no? O algo y quedas con gente y pasan cosas. Normalmente, bueno, vamos a dejarlo ahí. Este chico se había descargado esta app de citas, ¿vale? Y había estado pues hablando con chicas por ahí, de hecho había llegado a quedar con una chica y de hecho llevaba un tiempo ya prolongado quedando con una chica que había conocido en esta app de citas. Me dijo, o sea, hay apps de estas cristianas, eso es brutal esto ya. Oh, sí, dicen que sí, es que me encanta. No me parece en esencia malo, que conste. Creo que es un recurso más como otro cualquiera hoy en día para pues, conocer gente. Sí, hay matrimonios por esa app. Y siguen casados, cristianos. Por eso digo que no me lo cargo, y encima si es cristiana la app, supongo que ya el filtro es más grande, evidentemente, ¿no? ¿Quieres salir y explicarnos? Luego le preguntáis a esta persona cómo funciona esto, ¿vale? Pero en las otras que no son cristianas, yo sí que he oído mucho de cosas que suceden que no son muy cristianas, ya nos entendemos, ¿verdad? La cuestión es que con este chico empezamos a trabajar, ¿no? ¿Por qué te has descargado esta app? ¿Cómo has llegado a la situación en la que no confías lo suficiente en Dios, porque estábamos en ese punto, como para tener que recurrir a elementos externos para conocer a mujeres que además la inmensa mayoría en esa app no son cristianas en absoluto, y empezar a enfrascarte en una relación con una persona que no era cristiana y que evidentemente te va a llevar a una relación complicada. Este chico es una de las personas más enseñables que he tenido en mi vida a nivel de discipulado. No solo por este caso, le he pedido permiso, por cierto, para compartirlo, no diremos el pecador, sino el pecado. Me ha dado permiso para hablar de esto. Y es una persona súper enseñable. Cada vez que hemos trabajado un tema, ha habido aplicaciones prácticas hacia este tema. Y yo lo valoro muchísimo, 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 muchísimo. Al día siguiente me manda un pantallazo de su móvil y se ve como la app está ya desinstalada. Y de hoy me lo he quitado, tío. Fuera. Y más cosas hacia adelante, ¿no? Y dije, estoy súper orgulloso de ti. Súper orgulloso. ¿Sabéis por qué? Porque cuando hablamos de todo esto, no hubo contextos, no hubo excusas, no había nada. Él estaba escuchando y entendiendo y asimilando que quizás no era la mejor manera para conocer a la persona que decía. Insisto, Dios lo utiliza cualquier cosa y podía haberse dado el caso de que sí, seguro, ¿no? De hecho, en estas apps cristianas sucede, me parece increíble. Pero no era lo más sabio, lo más prudente, al menos desde mi punto de vista. Esto que hizo este chico, esto es ser enseñable. Y discípulos así es en los que vale invertir. Ese tipo de discípulos es en los que
hay que invertir tiempo. Y ese es el tipo de discípulos que Jesús quiere que seamos. Punto número 2. Ahora vamos a ir un poquito más rápido. El discipulado implica necesariamente pasar tiempo juntos. Cuando yo empecé a enamorarme de Gretel perdidamente, y ella de mí perdidamente, estábamos todo el día, a todas horas, hablando el uno con el otro, todo el día. Cuando no coincidíamos en sitios, en entornos donde poder vernos, como en el trabajo o en la iglesia o en entornos de amigos y demás, y estaba cada uno en su casa y todo el día hablando, tiqui, 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 tiqui. No podíamos parar. Y de hecho, no conozco otras parejas, pero bueno, seguro que las hay, desde ese entonces hasta ahora nos hemos visto todos los días de nuestra vida. No ha habido un solo día, solo hubo 2 días que ella se fue por trabajo el año pasado a Alemania, una cosa del trabajo, y ahí estuvimos 2 noches separados. Sí. Nos hemos visto... ¡Ay, en Cuba! ¡Qué narices! Claro, es verdad. Bueno, dale, sí, es verdad. Estaba en la maleta en Cuba. Nos hemos visto todos los días. Amamos pasar tiempo juntos. A veces cuando escuchamos de parejas que se aburren juntos, que se les acaba el tema de conversación, que no saben muy bien qué decirse, nos saltan alarmas a nosotros. No porque nosotros seamos el modelo a replicar, evidentemente, no, hay parejas de todo tipo, pero es raro para mí estar con alguien con quien quieres compartir tu vida y aburrirte con esa persona o no querer estar todo lo que puedas con esta persona. Claro que luego quieres tus espacios, yo quiero estar con mis amigos y mi fútbol y bla, bla, bla. Y ella quiere sus cosas de sus cosas, ¿no? Pero queremos estar el uno con el otro. Jesús anhela pasar tiempo contigo, como anhelas tú pasar tiempo con tu pareja o con tu persona favorita. Igual, más. Y eso que se supone que nuestro amor por Jesús va más allá que cualquier tipo de amor, que todas las cosas. ¿Y sabes qué? Y esto lo remarco, Jesús nos pide que le amemos a Él por encima de todas las otras cosas. Y puede ser una frase súper bonita, pero súper hipócrita. Hay una frase por ahí que dice que los cristianos cuando más mentimos, ¿sabéis cuándo es? Cuando alabamos, cuando cantamos a Dios. Porque de repente estamos con nuestros ojos cerrados, nuestras manos levantadas, a veces nos tiramos de rodillas. No digo que no sea genuino, por supuesto. Pero estamos diciendo unas cosas, verbalizamos unas cosas que implica la canción de turno que estemos cantando, que luego no hacemos ni de lejos. Jesús, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Y cuando Jesús luego me pide pasar tiempo con Él, mi tiempo, mis horas, mi yo, uy, Jesús, espera, que me tengo que ir a trabajar, hoy me he levantado un poco tarde y justillo, ya luego paso tiempo contigo. Uy, Jesús, no, mira, llego a casa cansado del trabajo, los niños, la cena, los baños, necesito sentarme en el sofá y ver mi serie o mi película o ponerme a leer. Y así, los ejemplos que queráis. Pues yo estaba cantando hace nada, aquí está mi tiempo, Jesús, aquí están mis horas, ¿verdad? Entonces estamos un poquito mintiendo, estamos siendo un poquito hipócritas. ¿Me entendéis, no, lo que quiero decir? Jesús anhela pasar tiempo con nosotros. Imaginaos que yo estaba saliendo con Gretel, conquistándola, diciéndole cosas preciosas, yo era súper romántico. Y de repente cuando Gretel me pedía algún acto donde poner a prueba eso, yo es que soy más de hablar. Que soy más de hablar también, es verdad. Le estaría demostrando muy poco amor. Se sentiría muy rechazada, se sentiría muy frustrada, se sentiría muy poco amada. Normalmente eso le pasa a Jesús con nosotros. Cuando le estamos diciendo muchas cosas muy bonitas y que son genuinas y que nacen de nuestro corazón y de nuestras mejores intenciones, pero luego no lo ponemos en práctica, Jesús se siente así muchas veces con nosotros también. Porque Él anhela pasar tiempo con nosotros. Él anhela que nosotros anhelemos pasar tiempo con Él. Mateo 10, 37 y 38. Este es un pasaje complicado, porque aquí Jesús está hablando de que tu amor por Él debe estar por encima del amor que tú le tienes a tus padres, a tu pareja e incluso a tus hijos. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí,
no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Como digo, es un texto de estos que impactan, ¿verdad? Cuando Jesús nos pide que lo dejemos todo, que cojamos nuestra cruz y le sigamos, ¿verdad? Está diciendo que todo es todo. Incluso que le amemos a Él más que a nuestros padres, que a nuestro marido, que a nuestra mujer y que a nuestros hijos. Uno hasta que no tiene hijos no experimenta ese amor del que todo el mundo muchas veces te habla, pero uno nunca ha vivido. Yo lo diré hasta que me muera. Cuando cogí a Sofía, a nuestra primera hija, por primera vez en brazos en el hospital, de repente ¡vrum!, se descargan archivos en ti. Hay algo que sucede que no se puede explicar. No conoces a esta persona de nada, no la conoces, acabáis de entrar en contacto el uno con el otro y mueres por esa persona. No se puede explicar. Me acuerdo cuando Adam iba a nacer, que ya teníamos a Sofía y decíamos, ¿cómo puedo? Me acuerdo del agobio. ¿Os ha pasado esto a los padres? El agobio de decir, ¿cómo voy a amar yo más a este que viene más que a esta que ya tengo? Es que no puedo porque esta niña lo es todo para mí. Y uno aprende ahí que el amor no se divide, sino que se multiplica, ¿verdad? Esto es maravilloso, esto es uno de los regalos que Dios nos da, el ser padres. Pero Dios me pide que yo le ame más a Él de lo que yo amo a estas criaturitas. Y esto, ¡buah!, esto es un mensaje muy rompedor también por parte de Jesús. Esto es un tipo de enseñanza que rompe esquemas y que a mí como padre a día de hoy, y siendo pastor, me cuesta todavía de asimilar muchas veces. Pero es lo que Jesús me pide. De hecho, el gran filtro para mí, incluso lo podéis poner ahí en las apps estas que tenéis, de citas, es que la persona con la que yo inicio una relación ame más a Dios de lo que me dice que me está amando a mí. Esto es una de las cosas que a mí me fascinó de Gretel y a Gretel también de mí. Lo dejamos muy claro. Lo primero era Dios. Dios, llamado, servicio, obediencia, todo lo que Dios nos pedía. Y luego ya venían las otras cosas. Pero Dios era lo primero. Este es el tipo de amor que Dios nos está diciendo que tengamos. Y es imposible si no pasamos tiempo con Él. Por eso, un discípulo pasa tiempo con su maestro. Y un maestro anhela pasar tiempo con su discípulo. Porque si no, no puede generarse esto. Es muy difícil. Eso es lo que significa este texto. Nos pide que lo dejemos todo por Él. ¿Significa esto que tienes que dejar a tu esposa o a tu marido? No. ¿Significa esto que tienes que abandonar a tus niños? ¿O dejar tu trabajo? ¿O irte de misionero al Nepal? No. A no ser que Dios te lo pida. Si Dios te lo pide, entonces lo haces. Pero no significa esto. Esto es un pasaje también que trae a veces mucha contradicción. Y he escuchado recientemente también en esta iglesia que esto ha traído a confusión. Dios me pide que lo deje todo. Me está diciendo que deje mi pareja, mis... No. Jesús dice que dejes todo lo que no te acerca a Él. Coger tu cruz implica coger todo aquello que para ti es más importante que Él. No implica que seas un monje, un asceta y te vayas solo a enfocarte en Dios, a no ser que Dios te llame a ello. ¿Pasamos tiempo con nuestro maestro? ¿Le dedicamos tiempo de calidad a Él? Porque a Jesús le encanta pasar tiempo con sus discípulos. Y tercer y último punto, el discipulado no es para siempre. Lo repito. El discipulado no es para siempre. Si estamos hablando del modelo de discipular de Jesús, ¿Jesús estuvo siempre con sus discípulos? No. Es más, los discípulos llega un momento en su discipulado con Jesús, sin comillas, en su discipulado con Jesús, en el que saben, son conocedores plenamente de que esto tiene fecha de caducidad, que esto se va a acabar. Yo siempre que empiezo un discipulado con una persona, siempre la primera sesión, el primer minuto, empiezo diciendo que esto tiene fecha de caducidad. Dependiendo de la necesidad de cada persona, es un año, es menos, es más, depende. Normalmente en un año suele funcionar. Jesús tuvo 3 con ellos. Pero es algo súper sano que haya un inicio y que haya un final en el discipulado. Tanto en el que nosotros recibimos como en aquel que nosotros estamos llamados a ejercer. Porque no sé si os acordáis de cuál es la gran comisión, cuál es el mandamiento.
hacer discípulos. Ahora vamos a ir a esto. Entonces, cuando tengamos un discípulo, comunícale. Esto no es para siempre. ¿Sabéis por qué? Porque si no se genera una dependencia del discípulo hacia el maestro. Y esto no es sano. La única dependencia que tenemos que tener hacia un maestro es hacia Jesús. Es la única. Y Jesús, Dios, el Espíritu Santo, nos acompañan y nos enseñan y nos corrigen todos los días de nuestra vida. Este sí que no tiene fecha de caducidad. Pero un discipulado como el que aprendemos de Jesús, este tuvo un inicio y tuvo un fin, un alfa y una omega. Perdón, que estoy tocando aquí cosas, esto no sé qué es. Juan 14, versículo 15. 15, 16 y 17. Juan 14, versículos 15, 16 y 17. Ahora. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí viene. Y yo rogaré al Padre, y el Padre os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros sí que le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Jesús dice, yo me voy a ir, pero tranquilos, vamos a seguir juntos en todo esto. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que mora en vosotros, os va a acompañar para siempre. Jesús, de alguna manera, sabía, ya preveía, que los discípulos iban a necesitar ayuda. Iba a haber momentos en los que iban a necesitar cierta ayuda. Jesús sabe que nosotros necesitamos de esa ayuda, que solos no podemos. Y por eso nos deja al Espíritu de verdad para que nos acompañe para siempre. Y hablando de cosas prácticas, creo que es algo muy bueno, y con esto acabo, tener en cuenta que si Jesús modeló un periodo concreto de discipulado, nosotros debemos hacer lo mismo. Tanto si estamos recibiendo uno como si estamos dando uno. A mí hay una cosa que me irrita y es escuchar a personas que llevan años ya en la fe, personas que tienen una relación con Jesús desde hace mucho tiempo y que de repente te vienen y te dicen, no, es que yo ahora no hay quien me esté discipulando. Y a mí me saltan alarmas. Es decir, pero vamos a ver, si deberías ser tú ahora el que estuviese discipulando a otro. Tú ya recibiste, se supone, tu discipulado. Tienes a Jesús, que es tu maestro. ¿Cómo es posible que tu queja sea que nadie te está discipulando? Jesús te está discipulando. ¿Cómo que nadie te discipula? Jesús te está discipulando. El Espíritu Santo te acompaña. Dios vela por ti, te guía, te corrige. ¿Cómo que nadie te está discipulando? ¿Cómo es posible que no te hayas planteado tú estar discipulando a su vez a alguien? Coge a alguien que seguro que tienes en tu entorno, alguien cercano, alguien más joven, alguien más necesitado, alguien que acaba de empezar en esto de la fe, y aplica todo lo que sepas, que seguro que puede ser mucho o no hace falta que sea mucho, y ir juntos a la palabra, leer juntos las escrituras, compartir unos con los otros. Ya está, poco más. No, es que no tengo ningún material. Busca materiales. Es que hoy en día tenemos de todo. Hay bumbles, pues hay material por ahí, de verdad. Hay de todo, no importa. El material principal está aquí. Esto es lo que debemos seguir. Pero ¿cómo puede ser que como cristianos hechos y derechos nos cuestionemos que no haya nadie que esté discipulándonos? Te lanzo el reto ahora. ¿A quién vas a discipular? ¿Estás discipulando a alguien ahora mismo? ¿Estás pasando tiempo con alguien hablándole de tu fe? ¿Compartiendo lo que Dios hace en tu vida? ¿Hablando de las enseñanzas de Jesús? Esta es una gran pregunta que hay que hacerse. Porque si no es así, hay que hacer un pensar. Me encanta una respuesta que dio Penn Clark. ¿Os acordáis de Penn? Penn Clark fue nuestro primer ponente en el primer retiro que tuvimos. Penn es un hombre de estos que tú lo ves y tiene a Dios esa persona. Es impresionante. Desprende la presencia de Dios este hombre y tiene una sabiduría impresionante. Gretel estuvo, antes de conocerme justo, se fue a Estados Unidos 9 meses,
cuando acabó los estudios y se fue allí a recibir un discipulado, una escuela bíblica y demás, allí en Estados Unidos. Y un día le preguntó a este buen hombre algo acerca de decisiones que tenía que tomar, ¿no, Gretel? Y este hombre, Penn, le dijo, a mí no me preguntes, ¿le has preguntado a tu maestro? Y Gretel le dijo, sí, es lo que estoy haciendo, te estoy preguntando a ti. Dice, no, ¿le has preguntado a tu maestro? ¿Le has preguntado a Jesús qué es lo que quiere para tu vida? Yo puedo venir de repente quizás con una palabra que Dios me da para ti, puede ser. Pero ¿qué dice Dios de estas decisiones que tú tienes que tomar? ¿Qué dice tu maestro de esto? Y todos tenemos acceso a este maestro. Así que, ¿quieres ser un verdadero discípulo? Sé discipulado por Jesús. Sé discipulado por Jesús. Y ves y discipula a otros. Busca a alguien a quien discipular. Y si tienes anhelo por discipular a alguien y simplemente no sabes a quién, cuando acabe esto, ahora vienes, hablamos. Yo tengo personas en la cabeza que necesitan ser discipuladas en esta comunidad. Pero replica aquello que has recibido. Libera a tus maestros. No estés con ellos encadenados de por vida. Deja que un día se vayan. Pasa tiempo tú con Jesús. Y aplica de manera práctica sus enseñanzas. Y eso es hacia donde queremos ir. Esa es la iglesia que queremos. Una comunidad sana que a través del amor de Dios en su vida es capaz de llevarlo a otros. Dios, gracias por esta iglesia. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por tu palabra, Dios. Y quiero pedir, en tu voluntad, Dios, que puedas traer a nuestro corazón ahora, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, personas que seguro ya nos están inquietando por dentro esos nombres, esas caras, con las que poder empezar a impartir un discipulado. A aplicar eso que tú nos llamas a hacer discípulos. Y empezando primero aquí, luego ya iremos a todas las naciones. Te quiero pedir que esta iglesia, que esta comunidad, sea una iglesia sana, donde se practican este tipo de relaciones, donde hay enseñanzas de los unos con los otros. Trae revelación, Dios, a lo que tú quieres traernos. Y gracias, Jesús, por ser nuestro Maestro. Gracias por estar siempre disponible, 24/7. Gracias por todas las lecciones que nos das. Y te pido un corazón enseñable, Dios. Aunque creamos que lo somos, aunque nos sintamos orgullosos de manera sana de recibir tus enseñanzas y aplicarlas, que no nos acomodemos, Dios. Aparta de nosotros el ego, el orgullo, y pon siempre en nosotros la humildad y la vulnerabilidad de saber que dependemos de ti, Dios, y de todo lo que tú quieres enseñarnos. Gracias por esta iglesia. Gracias por tu amor por nosotros y gracias por tus enseñanzas.